La ciudad ha crecido mucho, sin duda, con todos los reparos que uno podría tener del censo. En el 2010 éramos 2.100.000, en el censo de hoy 2.700.000, casi 800.000. Hemos crecido, digamos, 700.000. Yo al censo no acabo de creerle completamente, digamos que por ahí hay unos 100.000 más que se nos perdió. Casi 3 millones de habitantes. Esto significa que estamos bordeando los 3 millones de habitantes y significa, por tanto, que en el lapso de una década crecemos 80 o 90.000 personas por año. De eso estamos hablando. Ese crecimiento de los últimos años no es un crecimiento homogéneo en todo el distrito. Es un crecimiento que se concentra fuertemente en algunas parroquias rurales. Entonces crece muchísimo, por ejemplo, Calderón y Carapungo. Crecen también los valles, Cumbayá y Tumbaco. Crece Conocoto, ¿ya? El ritmo de crecimiento rural no es igual al ritmo de crecimiento urbano. Esta es la realidad. Y obviamente eso supone un proceso legítimo de demandas, de obras, de cosas, en un país, digamos, que es inequitativo, que no puedes resolver de la noche a la mañana, y creo yo un contexto de debilitamiento institucional de hace muchos años del distrito. Seamos claros, si tienes un administrador cada 3 meses es imposible que atiendas la obra, la gente cree que uno llega y al otro día ya hace obra, hay que hacer estudios, contratar el estudio, hacer por el portal, eso demora un ciclo, y eso lamentablemente se ha debilitado. Entonces son legítimas las demandas. Pero suponer que la respuesta a esas demandas sea, muy bien, pues ahora vamos a agarrar y a dividir el distrito metropolitano, eso ya es otra cosa. Entonces, claramente la posición es que podemos hacer varias cosas y podemos entrar y luego a discutir soluciones o alternativas, pero ¿qué tal si ahora es Cumbayá y Tumbaco y mañana va a ser Conocoto y después va a ser Carapungo? Y desde el punto de vista incluso demográfico, se me apura, entre Pomasqui, San Antonio y Calacalí, sí llegan a ser los 50, o sea... 4 cantones más, o 4 5, municipios los que más. sean. Es una locura, digamos, porque eso, el efecto que tiene, y eso está demostrado históricamente, es que no es que necesariamente se genera mejor en la calidad y la cantidad de la inversión que llega a la gente, porque lo que usted tiene que hacer es construir el aparato municipal, pues. Entonces supone en cada caso alcalde, concejales, asesores, departamentos, no sé qué, y entonces habría que ver si eso es lo que efectivamente está planteado. Entonces, frente a esa preocupación, la posición que hay es, primero, hay unas limitaciones y unos temas de orden jurídico y hasta constitucional. Quito tiene una ley del distrito metropolitano, que es una ley orgánica del 93. En esa ley hay un territorio configurado. Entonces Quito no es exactamente un cantón, tiene una ley orgánica, no es que hay una ley orgánica para cualquier cantón, digamos, no quiero establecer ningún tipo de jerarquización, pero no es que los otros 210 cantones tienen una ley orgánica. Quito tiene una ley orgánica del Distrito Metropolitano del año 93 que configura un territorio. Entonces, partiendo de este hecho, doctor, que es una de las cosas además que ustedes señalan en el comunicado y en la carta que han publicado, legalmente, por muy legítima que sea la aspiración de los ciudadanos de estas 9 parroquias nororientales de Quito, no podría ser posible porque la ley y la Constitución lo impiden. Exactamente, es decir, hay una ley, eso implicaría modificar la ley, porque en la ley orgánica y luego el COTAD del 2010, explícitamente plantea una de las transitorias, que los contenidos específicos de lo que supone la ley del distrito metropolitano están absolutamente establecidos y la Constitución reconoce eso también. Entonces no es que podemos mañana, digamos, entrar a eso. Entonces aquí yo creo que hay un problema de orden jurídico, pero yo quiero señalar un elemento, ir un poquito más allá, que creo que hay que identificar, y es que esas parroquias, obvio que tienen una forma de representación política, pues, que son las juntas parroquiales, que son gobiernos autónomos descentralizados. Entonces sí es, digámoslo así, llamativo el hecho de que esta demanda no venga de estas representaciones de las parroquias, sino más bien de este modelo de junta cívica, ¿ya? Es decir, este es el modelo que de alguna manera se configura junta cívica, que no parecen ser electos, digamos, en procesos democráticos amplios como pueden ser las juntas parroquiales, ¿no? Digamos, o sea, son un grupo de ciudadanos que un día se reunieron. Exactamente, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Se llama junta cívica, que incluso en algunos casos
es legítimo, pero implican incluso la expresión de un tipo de sector que vive en el valle, porque en Cumbayá y en Tumbaco también hay sectores populares, hay comunidades indígenas, hay gente trabajadora, hay urbanizaciones privadas también y hay comunas. Entonces lo que no podemos hacer es que pueda materializarse esta idea de que vamos a profundizar una especie de segregación, ¿no es cierto? Ayer algún medio de comunicación me entrevistaba y decía, bueno, pero la idea que muchos tienen es lo bien que funciona San Borondón separado de Guayaquil. Dije, perdóneme, ¿bien para quién? ¿No es cierto? Porque es complicado que la clase dirigencial de una ciudad vive en un cantón de al lado, claro, ¿no? Es decir, aquí en la ciudad hemos mantenido, y yo creo que debemos mantener, esta diversidad en el contexto de una unidad histórica, política y cultural que es el Distrito Metropolitano. Entonces planteamos algunos reparos desde el punto de vista legal, estos que están planteados en la ley del Distrito Metropolitano. ¿O quién las debería cambiar? Pero luego estamos planteando lo que significaría para la ciudad entrar en este momento en un proceso, miren, el sistema de agua potable y alcantarillado. Digamos, quien mínimamente conoce esto, digamos, nosotros tomamos de la Mica, tenemos de toda la estribación oriental, tenemos el sistema de Paluguillo, bueno, esta agua llega hasta Bella. ¿Cómo vamos a dividirnos de eso? Claro. ¿Cómo vamos a dividirnos? El aeropuerto. Está en Tababel. También algún periodista que me entrevistaba ayer me decía que algunas de estas personas de la Junta Cívica plantean que como el aeropuerto queda ahí, bueno, pues es facilito porque habría que cambiar cuál es el titular del aeropuerto. Perdónenme, el aeropuerto ha sido financiado y construido por el conjunto de la ciudad, pues, yo diría del país. Entonces vamos a entrar ahorita nos vamos a dividir el aeropuerto en los sistemas, digamos, de recolección de residuos, ¿no es cierto? Los sistemas de la red de parques industriales, aunque no se ha avanzado, la zona económica especial que está al lado del aeropuerto, el sistema vial que se ha ido configurando, lamentablemente parado hace casi 10 años, pero hay una gran inversión vial, pues hay la Ruta Viva, la E35, el conector de Alpachaca. Esto tal vez la gente ahora no se acuerda, pero esto hasta 15 o 20 años no había nomás. Pues. Entonces todo ese esfuerzo es una inversión de toda la ciudad, y yo diría incluso del país. Y entonces vamos a entrar años en repartirnos eso. Ahora, lo que sí es cierto también, doctor, es que, digamos, estos ciudadanos lo que demandan es un supuesto abandono. Dicen, el municipio no llega con obras y lo que queremos es que se pavimente la calle, que se adoquine la calle, que se dé servicios básicos, que haya atención. Para eso usted señalaba hace un momento también, están las administraciones zonales, pero esas administraciones zonales tampoco gozan de estabilidad. Se mueven los funcionarios cada cierto tiempo, se utilizan como cuotas políticas. ¿Qué tipo de modelo sería el ideal? Hay uno que creo que se implementa en Medellín, me parece que es del tema de las alcaldías menores, usted me va a corregir porque es experto en tema de descentralización y planificación, yo no lo soy obviamente, pero hay modelos como ese, por ejemplo. ¿Qué otro más se podría implementar a la par de finalmente establecer el estatuto del Distrito Metropolitano de Quito, que creo que también es una deuda pendiente de varias de las alcaldías que han pasado? Exactamente. Bien, este es el camino que se plantea. Entonces, el pronunciamiento evidentemente es una discusión abierta y probablemente sobre eso podemos tener matices, pero ¿qué es lo que plantea el pronunciamiento? Dice, a ver, hay un conjunto de competencias basadas en el hecho de que hay una unidad que se mantiene, que no se divide, este es el primer elemento claro. Hay un conjunto de competencias que podríamos llamar metropolitanas, ¿no es cierto? Estos sistemas más generales, ¿no es cierto?, de los grandes proyectos urbanos, la política de promoción económica, yo creo que la política de cuidado social también debería ser parte de esas prioridades, el metro, el aeropuerto, etcétera. Está clarísimo que eso deberían ser los elementos metropolitanos, pero perfectamente podrían gestionarse a nivel de las administraciones zonales estos elementos que plantea Alexis, es decir, la obra, la gestión de la vialidad, el espacio público, la tramitología. Aunque no lo crean, esta es una de las cosas que, porque la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que yo de Puembo tenga que venir acá al centro para sacar un IRM porque a veces no funciona? ¿Cómo es posible que yo tenga que venir acá al agua potable a que me hagan un trámite de una cometida? Nanegalito. De Nanegalito, del Chocó. Digamos, ahí incluso las parroquias de Cumbayá y Tumbaco están aquí al lado. Ahí habría que pensar incluso en parroquias tremendamente distantes como pueden ser Pacto, Gualeo o Atahualpa, ¿no es cierto? Entonces, esta es un poquito la idea. Fortalecer, cualificar, modernizar y darle más capacidades a las administraciones. Exactamente, esta es la idea.
Luego podría ser ya discutible, ¿no es cierto? Sí, les podríamos llamar alcaldías menores, o podrían ser administradores con una mayor capacidad y potestad. Digamos, ahí hay varios matices, ¿no es cierto? En general, efectivamente, lo que ahora se privilegia en términos de planificación urbana es que debe existir un ámbito metropolitano fundamental, la Jefatura de Gobierno de México, la Jefatura de Buenos Aires, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y unos mecanismos, digamos, más desconcentrados o descentralizados que atiendan la diversidad de la ciudad. Ese es el concepto y eso es lo que está planteándose. Hay gente que podría decir, bueno, podrían ser electos de esos alcaldes menores. Mi punto de vista es que eso hay que pensarlo muy bien por el modelo de régimen de partidos que tenemos. Claro. Usted se imagina que tenemos un alcalde de uno o sea, podemos entrar en una situación realmente caótica. Recuerde usted que en la última elección, Patricia Estupiñán de Revista Vistazo decía que a Quito había que partirla ideológicamente, es decir, si en el sur gana Yunda, que gobierne Yunda el sur de Quito, si en el norte gana César Matuffa. Alexis, yo creo que es muy bien traído a colación, digamos, estas ideas, digamos, ya se han ido incubando hace algún tiempo. No es que sean nuevas, ¿no? Esta idea, digamos que son terribles, ¿no es cierto? Esta idea de que, bueno, ¿por qué las zonas ricas más bien se delimitan? Pues y son ya municipios de ricos. Esto, por ejemplo, en el caso de experiencias, pienso en Santiago de Chile, en donde las comunas, digamos que son los municipios más locales, no tienen mecanismos de articulación. Uno ve la diferencia entre, por ejemplo, Las Condes y Vitacura, que es una zona de Santiago de Chile, y probablemente las zonas del sur o de la parte más periférica, enormes diferencias. Como cada uno de esos municipios, el uno que tiene más plata y el otro menos, tienen enormes desigualdades, la calidad de la educación, la calidad de la obra, la calidad del espacio público es diferente. Entonces, no solamente se trata de mantener la unidad por estos elementos de principio, sino porque eso permite mantener la diversidad del territorio y permite tener una política de subsidios cruzados, ¿no es cierto?, redistributiva. Con los recursos que tiene actualmente el municipio de Quito y con todos los otros problemas que también la aquejan, que son la inseguridad, que aunque no es de su competencia, sí es un problema, el desempleo que también agobia esta ciudad, que antes generaba mucho empleo y ahora no, la inseguridad, la inequidad, etcétera. ¿Es posible implementar esas iniciativas que usted menciona? Yo creo que sí, me parece, y ahí lo que plantea de alguna manera el pronunciamiento, y esto lo hemos discutido, digamos, el Estatuto de Autonomía debería ser un camino que permita la convergencia de todos los sectores. Esta es una discusión que hemos tenido incluso los exalcaldes, y debe ser porque, no, digamos, podría uno ir al Consejo y aprobar eso con un voto. El tema es que el Estatuto de Autonomía después tiene que ser sometido a una consulta popular. Y entonces si se convierte en una bandera, digamos, de campaña del alcalde A, todo el resto lo que va a tener es en contra. Me explico, no puede ser un planteamiento partidario, no puede ser, tiene que ser un planteamiento suprapartidario, ¿ya? Entonces no es tan fácil que se apruebe en el Consejo, esto puede ser una sesión más o menos con uno más. Lo que sería terrible es que sea un estatuto que no gane la consulta, sí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces hay que pensarlo muy bien. Esto nosotros lo que hemos hecho por razones de delicadeza obvia es hacerle conocer al alcalde, digamos, uno de nosotros, básicamente Roque Sevilla, tiene una conexión y un vínculo, le ha hecho llegar, y eventualmente va a haber una reunión para poder plantearle nuestra preocupación y también nuestro interés de apoyar en esa perspectiva sin necesidad de tener ningún tipo de cálculo político electoral en el corto plazo, porque esto ya nos ha pasado, ¿no es cierto? Es decir, si la alcaldía es de un signo político, ese estatuto de autonomía tiene que ser, es decir, que se someta a la misma lógica de las consultas populares, en donde más que el contenido es si es una aprobación o desaprobación a la alcaldía de turno. Eso no puede ser. El estatuto tiene que ser un esfuerzo de unidad y de articulación. Entonces eso va a tomar meses, no es que va a ser mañana, pero mientras tanto exactamente, todo esto se puede hacer. Fortalecer las administraciones zonales. Yo veo con muy buenos ojos la formación de la administración del Chocó. Nosotros hace 10 años, fíjese, ya hicimos una preadministración, que era una oficina ahí. Eso yo veo bien, pero hay que fortalecerlas más. Entonces, salidas: 1, fortalezcamos las administraciones; 2, fortalezcamos los mecanismos de coordinación entre la administración y las juntas parroquiales, porque las juntas parroquiales son los organismos electos, son gobiernos autónomos descentralizados.
O sea, desde el punto de vista jurídico institucional, los GAT parroquiales tienen un peso, deben tener mayor nivel de articulación. 3, hagamos un presupuesto territorializado de todas las empresas, porque mire, el municipio funciona grosso modo a través de el presupuesto de la alcaldía y de las administraciones y el presupuesto de las empresas. El músculo real, digamos, el músculo real operativo de este modelo de gestión son las empresas municipales, ¿ya? Es la EMAP, es la EMOP, esas son las empresas que tienen la plata y la capacidad técnica de hacer cosas, pero a veces estas tienen, digamos, una forma de dirección centralizada. Esto debería coordinarse para que tengamos un presupuesto y un plan en cada administración, de tal manera que fortalezcamos evidentemente esa capacidad, los presupuestos territorializados. Transparentemos el tema de ingresos y gastos en todo el distrito, porque a veces hay la idea de que no, si yo pago impuestos y cómo es posible que eso no devuelvo. A ver, transparentemos, podemos perfectamente tener una idea de dónde se está pagando impuestos y dónde no, y dónde se está invirtiendo y dónde no. Es decir, hay una serie de elementos de modernización y de transparencia de la calidad de la gestión que pueden hacerse perfectamente y que serían muy positivos. Yo creo que esto puede ser una oportunidad y espero que sea considerada así, para que este respaldo, digamos, que es plural, que es diverso, pueda ser bien aprovechado por la ciudad. Y por eso el llamado que hacemos finalmente es, digamos, un llamado a las autoridades, a los ciudadanos, para que tengamos una discusión sensata. O sea, lo que no puede ser es que esto sea un tema electoral, ¿no es cierto? Mañana aparece el TikTok de que yo voy a separar esto y voy a hacer mi cantón y pasado el otro. Porque siempre se puede estar peor. Yo creo que estos años nosotros nos hemos dado cuenta de que lo lindo es estar mejor, pero siempre se... Y ustedes se imaginan lo que es en este contexto tenerle a la ciudad repartiendo los bienes, los muebles, desarticulando las empresas, sería complicado. Entonces, este es el móvil, digamos, que nos ha conducido a tener este pronunciamiento. Ahora, esto que usted nos plantea, que yo también coincido en que puede ser una gran oportunidad, debería hacernos pensar en la ciudad como un conjunto, no como esto que pretenden, no dividirla y demás, pero también siendo conscientes de la cantidad de múltiples problemas que enfrenta actualmente Quito, empezando por estos problemas de fraccionamiento, de división, de absoluta ruptura del tejido social. Por eso es que surgen justamente estas iniciativas de pretender declararme territorio independiente del Distrito Metropolitano. Y esto, por ejemplo, quiero atarlo a determinados discursos de gente que representa a estos colectivos, que dicen, a mí no me sirve el metro. Y yo sigo pagando el metro y la deuda de Quito de aquí a no sé cuántos años por la utilización. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, que sistemas tan óptimos como el metro sirvan a las parroquias, sirvan a la mitad del mundo, a Calacalí, a San Antonio, a Cumbayá, Tumbaco, al sur, al valle? ¿Cómo hacer que esos proyectos que se han hecho en el hipercentro de Quito finalmente terminen siendo de utilidad para todo el territorio y que la gente de estos sectores no diga, es que a mí el metro no me sirve, yo estoy pagando por una obra que no la uso? Es un excelente planteamiento, Alexis. Esto tiene dos partes, digamos. Tiene una parte más conceptual, y es que si uno extrema ese razonamiento, disolvamos el Estado, pues, ¿no? Y efectivamente hoy que vivimos, digamos, un contexto de una extrema derecha y estas versiones extremas, digamos, libertarias, que eso es lo que plantean, ¿no? Es decir, lo que plantean es que cada uno vea y pelee en esta selva con sus propias capacidades, porque uno frente a eso podría responder, toda la ciudad pagó la Ruta Viva, toda la ciudad pagó la Pampite, toda la ciudad ha pagado la extensión y el mejoramiento de la Francisco de Orellana, toda la ciudad ha pagado el mejoramiento de la Interoceánica, toda la ciudad ha pagado el costo de los sistemas de agua potable y electricidad que implica la nueva ampliación. Lo que pasa es que a veces eso no se ve, ¿ya? Pero digamos, todo este crecimiento, digamos, que pueden haber en los valles, tiene unos desafíos en términos de inversión que la ciudad realiza, y entonces uno podría llegar al punto de decir, ya, pues yo vivo en mi casa y como así no es capaz de ver ni la vereda, es tremendo. Entonces hay un elemento de orden conceptual, y yo creo que ahí hay necesidad de hacer una disputa de la narrativa y del sentido. Hay que vivir la ciudad más allá de la urbanización. Vivimos en sociedad, digamos, es un principio elemental.
vivimos en sociedad. El segundo criterio es que no existe posibilidad de una ciudad maravillosa en el contexto de una sociedad en crisis. Esto es una cosa que incluso en las clases yo discuto mucho. ¿Y qué es lo que le está pasando ¿Qué es lo que le está pasando al país? ¿Qué es lo que le está pasando al país? Pero si tenemos un contexto, de esa sociedad? Hay que articular, efectivamente, no es el tema de la entrevista, pero discutamos cómo salimos como país. Pero si no tiene empleo, si vivimos un contexto recesivo, si la gente lo que está queriendo es irse, si desconfío de quién vive al lado mío, si no puedo salir, si los restaurantes y los bares de los barrios están cerrando a las 8 de la noche por el miedo, perdóneme, ¿qué clase de ciudad puedo tener? Entonces hay dos principios que yo creo que son fundamentales. El uno es que es, digamos, este razonamiento, digamos, del individualismo extremo, es un razonamiento que termina liquidando la sociedad y la ciudad como una expresión de la sociedad. Y la segunda es que estas dimensiones más estructurales como la economía y la seguridad tienen que ser fundamentales. Entonces yo creo, digamos, y esto lo discutiremos en algún momento, Quito no tiene ventajosamente los niveles de inseguridad de otras ciudades, no tiene en este momento, no es la situación dramática de otros lados, pero ciertamente hemos incrementado brutalmente las tasas de inseguridad. Deberíamos hacer un planteamiento unificado como todos los sectores de la ciudad y plantearle al gobierno un plan de seguridad en serio. Entonces no puede ser que tengamos algunas VCs que están en planos desde hace 8 o 10 años. No puede ser que nos sigamos quejando de lo que pasa en el centro y había un plan de la VC en la Marín, ¿no es cierto? Etcétera. No puede ser que el crecimiento que tenemos ahora hacia las parroquias no tenga acompañado un sistema de seguridad, porque eso no se va a resolver haciendo otro cantón, pues. Porque he visto incluso en algunas redes, ¿no es cierto?, que hay problemas de inseguridad, entonces nos cantonicemos. No funciona así, pues no es una competencia municipal, es una competencia del gobierno central. Doctor, le quiero compartir a usted y a quienes nos ven y nos escuchan, y a Licenia, mensaje que nos envía, está escuchando muy atento esta entrevista, por supuesto, como todos los días, este espacio, el alcalde, Pavel Muñoz, y me da algunos datos interesantes sobre los cuales creo que amerita también hacer algunas reflexiones. Dice el alcalde: tenemos 2 nuevas administraciones, lo señalaba justamente el doctor Barrera hace un momento, la del Chocó y la de la Mariscal, que si bien existía, no era una zonal en sí misma. Entonces, 2 nuevas administraciones zonales, fortalecimiento de las zonales con más presupuesto y fortalecimiento en los equipos, $15 millones otorgados a las parroquias rurales para proyectos y obras de inversión, concurrencias inmediatas con las juntas parroquiales rurales, que también era lo que usted señalaba, que son los niveles de gobierno más cercanos a estas parroquias que deberían fortalecerse, y finalmente una estrategia metropolitana de desarrollo rural. Pero, digamos, estos son planes, proyectos de una alcaldía que recién cumplió un año y que todavía tiene para rato seguir ejecutando este tipo de proyectos. ¿Qué más hay que hacer para fortalecer esto, para que esto llegue a territorio y que esto se traduzca también en algo que ahora parece que es fundamental, que es la satisfacción de la gente de estos territorios que dice estamos desatendidos? Y obvio, esto no es culpa del actual municipio, esto es un tema de largo rato, ¿no? Sí, bueno, primero un saludo. Un abandono de la ciudad que ha vivido durante los últimos años. A Pavel, y me parece excelente, digamos, todo esto que se está planteando. Mire, incluso nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que no se sienta esto ni como una impugnación ni como un apoyo, es decir, es legítimamente una perspectiva de que más allá de quienes somos autoridades, a veces uno pierde la perspectiva del tiempo y el tiempo ayuda muchísimo a tener la perspectiva de las cosas. Las autoridades somos transitorias, lo que es permanente es la gente, la ciudad, las instituciones que se construyen. Y entonces este tipo de iniciativas que me parecen excelentes podrían ser articuladas, potenciadas, etcétera. Y yo creo que si este punto de vista, que ha sido un punto de vista bastante claro, muy claro, yo creo que, y yo en esto quiero reconocer, digamos, la generosidad y la vinculación de exalcaldes de puntos de vista diferentes, porque evidentemente ya lo que tenemos es en algunos casos hasta una ofensiva, ¿no es cierto? Entonces, porque se meten, todo lo que puede. Entonces, algunos dicen, ¿dónde está el liderazgo de la ciudad? Cuando quienes hemos tenido esta oportunidad tenemos un punto de vista, se critica. O sea, esto funciona así, ¿no? Es decir, cuando no dices nada, te critican, cuando dices una posición, te critican. Cuando hay diálogo, te critican, y cuando todo es confrontación, te critican. No puede ser que vivamos así.
tengamos un piso de racionalidad en la gestión de las cosas que permita que efectivamente encaremos estos problemas. Ese es el espíritu. Entonces, al final, el pronunciamiento hace un llamado a la unidad, al orgullo por la ciudad, al sentido de pertenencia. Yo creo que ahí tenemos también un problema de narrativa, y esto lo hemos conversado mucho. Digamos, hay otras ciudades que se han pasado 80 años viendo si hacen metro. Nosotros tenemos metro. Tenemos metro. Bogotá no tiene metro, una ciudad que hay que articularlo al resto del sistema, que hay que mejorar, que todo lo que quieras. Hay un metro construido en primera línea, hay que ahora construir el sistema. Hay ciudades que se han pasando años en el tema de la expectativa del aeropuerto, hasta han vendido ya los terrenos alrededor del aeropuerto. Nosotros tenemos aeropuerto, 10 años, que ha ganado todos los premios. Pese a que la ciudad crece al ritmo que crece, hemos mantenido durante los últimos años niveles sobre el 95, 96, 99% en agua, saneamiento y energía eléctrica. O sea, lo que quiero decir es que tú puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Es una ciudad que tiene el mayor nivel de escolaridad. Es decir, veamos los elementos, que tiene un tejido productivo, que tiene unas universidades. Entonces el llamado es a que esas capacidades, porque todo esto que está pasando, esta narrativa tan desesperanzadora. Pero en esta narrativa, ¿cuánto colaboran los medios de comunicación? Porque totalmente, si usted absolutamente mira la televisión, en la televisión somos una sociedad derrotada. Es impresionante la forma como hay un ataque permanente. Ustedes habrán visto y la última encuesta de perfiles, ¿no? Digamos, entonces la gente ha visto que quién sube más. A mí lo que me ha impactado, algún rato podemos conversar de esa encuesta, es el nivel de pesimismo social, de derrota social y de crisis de los mecanismos de representación de la sociedad. O sea, eso es lo más duro. Y entonces tenemos que revertir eso, porque no va a venir un mago, no. Necesitamos socialmente reconstruir capacidades para que la política sirva, para que las instituciones funcionen, para que el debate no sea la descalificación, para que salgamos adelante, porque al final ese es el sentido de todo lo que hacemos. Ahora, otra inquietud que a mí me surge a propósito de lo que usted señalaba, doctor, y es, claro, ver también, está ahí, ¿no? Cómo ha crecido Quito en las periferias y cómo se ha ido deshabitando en el hipercentro. ¿Cómo entonces hay que hacer para que la ciudad nuevamente recobre vida? Para que se habite en sectores aledaños a por donde circula el trolebús, la misma ruta del metro, para que pasadas las 17, 18 horas todavía haya vida en una ciudad que es capital de una república. Totalmente, es exactamente así. Es decir, de los 2.700.800.000, aproximadamente 900.000 personas viven ahora en zonas rurales, aunque muchas son conurbadas, como el caso de Calderón y Carapungo. Lo que hay que hacer es aprovechar la oportunidad de que hay un sistema robusto como el metro y el sistema metropolitano construido. Y eso es, justamente ayer conversaba con algunas personas, ¿qué es lo que se está haciendo en muchos lugares del mundo? Es lo que se llama construir sobre lo construido. Ya, parémonos en la 10 de agosto y Patria, ¿no es cierto? Ahí tenemos medio botado lo del Ministerio de Finanzas, un hueco de la Casa Vaca, la bodega de la Wittig, un parqueadero que no funciona. Vámonos más allácito a Chimbacay y el Recreo, ¿no es cierto? 7 hectáreas, creo que son, o 5, de los fierros viejos de la empresa de ferrocarriles, ¿no es cierto? Los alrededores de la prefectura. Los alrededores de la prefectura, los decenas de edificios que la salida del Ministerio de Salud a las plataformas generó, etcétera, etcétera, etcétera. La propia Mariscal, ¿no es cierto?, que es uno de los temas, yo creo que más sensibles. Uno encuentra que en esas zonas requiere un tipo de intervención que son áreas de actuación urbanística que revitalicen efectivamente, porque lo que está pasando ahí es que estamos entrando en un contexto de deterioro que puede ser irreversible. Y entonces generemos los mecanismos de asociación público-privada o público-comunitaria para repoblar, ¿sí? El tema de la vivienda ahí es clave, y para que gozamos otra vez, digamos, de esos elementos de la ciudad, porque lo que no puede ser es que estamos en zonas que tienen agua, saneamiento, todo, están a 5 minutos de lo que sea, al lado del parque, a 2 cuadras del metro. Revitalicemos. Yo esperaría que tengamos un gran proyecto de áreas urbanísticas que permitan efectivamente la revitalización del núcleo urbano central. Eso es lo que está haciendo París, eso es lo que hizo Barcelona con Ada Colau, eso es lo que están haciendo en Medellín, eso es lo que están haciendo en muchas ciudades del mundo. ¿Eso implica un enorme esfuerzo público, privado, comunitario? Sí, bueno, vamos a eso, ¿no? Vamos a eso. Revitalicemos, por ejemplo, algunos de estos polígonos. Hay la oportunidad de la estación de
digamos, en la vieja estación del Trole, ¿no es cierto?, al lado de la Plaza de Toros. Ya. Ahí uno puede conectar la Jipijapa con el Labrador, ¿no es cierto? Creo que hay algún concurso de arquitectos que me parece muy bien, pero fundamentalmente lo que hay que buscar es la convergencia entre quienes demandan vivienda, entre quienes pueden construir y desarrollar un tipo de modelo que permita hacer eso. Entonces, esos elementos yo creo que son los que pueden permitir la dinamización económica de la ciudad, la generación de empleo, la satisfacción, digamos, de un derecho básico como la vivienda y la construcción de esta identidad de cariño por los quiteños. Entonces, ese tipo de proyectos creo que pueden generar sin duda la convergencia y el apoyo, y para eso estamos. No quiero dejar de decir dos cosas. La conectividad a los valles, tanto al Valle de los Chillos como al Valle de Tumbaco, es fundamental. Y yo creo que sin duda ese es un elemento sobre el cual hay que trabajar. Sí es preocupante el hecho, y esto seguramente saben las autoridades actuales, y hemos conversado con los exalcaldes, esta restricción que hay ahora de una solución adecuada de conexión en el tema de Guayasamín es complicado, y eso prácticamente le tiene maniatada a la institución. Bueno, hay que encarar ese tipo de cosas, porque una conectividad adecuada basada en el transporte público puede cambiar efectivamente esta distancia que puede haber entre los valles y la ciudad. Hay muchas cosas, pero insisto, el propósito, y quiero ser muy fiel al espíritu de la suscripción del acuerdo, esto no es en contra de nadie, esto pretende ser un factor, digamos, de unidad, de cohesión. Hay muchas diferencias que podemos tener, pero en esto estamos de acuerdo. No puede afectarse la unidad histórica, territorial, cultural de Quito, porque ha sido la cuna y el núcleo fundamental del propio proyecto de nación.